Renata va a finalizar esta mesa con la ponencia de acontecimiento del aula. Es docente y actriz, se formó en la UNA, es licenciada en actuación y especialista en lenguajes artísticos combinados. Además es profesora en docencia superior, egresada de la UTN. Actualmente se desempeña como profesora de espectáculo volante en el programa de teatro escolar. Enseña en el IVA, dependiente de la Dirección General Artística, en la modalidad de adultos del gobierno de la ciudad. Continúa investigando y produciendo en el campo de las artes escénicas de manera independiente. Cuando quieras, Renata. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por estar acá. La verdad, una alegría y un orgullo. Bueno, en principio quería decirles que me interesó mucho la propuesta por esta cuestión de docente investigador, ¿no? Y de cómo investigamos nosotros los profes de teatro, que en realidad somos investigadores activas. ¿Por qué? Porque estamos metidas ahí en el acontecimiento, ¿no? Estamos como investigando en la medida en que estamos haciendo con los pibes. Y termina la clase y salimos del aula y estamos, ¿qué pasó? ¿No? Y sabemos que algo pasó, pero no entendemos bien porque estábamos ahí. Entonces me puse a pensar en esto de qué es el acontecimiento en el aula, porque evidentemente hay una forma de acontecimiento, pero ¿no? ¿Por qué me encuentro hablando de acontecimiento del aula? Cuando hacemos reuniones, nos juntamos a hablar de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de los problemas con los que nos enfrentamos. Entonces, bueno, fui al maestro investigador, profesor Jorge Bugatti, ¿no? Que él, como decía recién Eugenia, habla de convivio, de tecnovivio, de qué es. Bueno, y una de las cuestiones que él dice que son fundamentales, es esta cuestión del convivio, que sería algo así como estar en esta reunión territorial, en el aquí y ahora, con los pibes compartiendo el mismo espacio, en este momento que, ante lo que decimos, la hiperconectividad, las pantallas, es algo que parece que no es importante, pero en realidad creo que para nosotros es lo más importante. O sea, justamente se ha vuelto más intenso y más importante por cuestión que tiene que ver hoy con esta cuestión de la virtualidad, cómo ha penetrado con las pantallas y con cada vez más uso de las pantallas en nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aparece el acontecimiento en esta forma social de la escuela, en el aula, donde nosotros estamos en una escuela pública primaria con pibes que evidentemente sospechamos que por ahí en algunos casos encontramos que hay vulneración de derechos, que hay condiciones básicas de vida que no están, digamos, atendidas, ¿no? Entonces, frente a esto, estamos ahí, ¿y a qué hacemos? Bueno, vamos a un dispositivo que, profe de teatro, solemos echar mano, una herramienta muy poderosa, ¿no? A ver, ¿se abre o no se abre? Sí. Bueno, acá tenemos, ¿no? Una ronda. La ronda. La ronda, ¿qué es? ¿Y por qué nosotros hacemos tanto hincapié en la ronda? Vamos a un aula, ¿no? Nos encontramos con todas las mesas, los pibes, y hacemos un quilombo bárbaro, la verdad, porque a veces la maestra nos mira con cara de culo, ¿cómo que vas a hacer? Bueno, sí, tengo que dar vuelta el aula, disculpe, señor. Entonces pongo todas las mesas alrededor con los pibes, hacemos una ronda de silla, guardamos los guardapolvos, un quilombo. Pero ¿qué pasa? Después los pibes se acostumbran a esto. Y enseguida ya saben que van a tener clase. Bueno, listo, viene la profe de teatro, ¿vino? Sí, bueno, solos hacen hasta he tenido pibes que agarran el escobillón y se ponen a barrer el aula. Entonces, bueno, algo debe haber ahí, ¿no? Como que funciona. Y esta cuestión de mirarse, de hablar, de contar cómo estoy, de reconocerse, de que te miren ya, ¿no? Porque bueno, estamos todo el tiempo en la pantalla. Y bueno, pero el mirarse sigue siendo algo realmente transformador, ¿no? Porque si bien están estas condiciones espaciales de la ronda que son necesarias para entrar en el juego, también hay otras condiciones que tienen que ver con cómo me siento yo, con la confianza, con el miedo.
Y me parece que a través de las herramientas que nosotros como profes de teatro ponemos en juego, conseguimos que los pibes puedan sentirse con la confianza hasta de jugar, porque hasta pareciera que el juego es algo que les estaría negado en algunos casos. Entonces, es como fundamental que volvamos a eso que parece tan básico, tan elemental. ¿Qué pasa entonces? Volvemos a esto del acontecimiento. ¿Y cómo es el acontecimiento? ¿Qué pasa con el juego? Bueno, alcanzamos a través de un montón de clases, ¿no? Muchas veces cuesta mucho este proceso en el que buscamos la integración grupal, pibes que por ahí no hablan o que les cuesta mucho o que hay un vínculo complicado en el grupo. Entonces, llegar al momento del juego para poder ya armar una producción en grupos o tal, a veces lleva mucho tiempo. Encima nosotros estamos la mitad del año en la escuela. Entonces ahí tenemos un problema básico, ¿no? Por eso venimos luchando por la dualidad, por el ascenso real, porque no lo tenemos, está en el estatuto y no lo tenemos. Bueno, entonces volviendo, la experiencia del juego grupal aparecen, como dice Dugatti, dos roles, ¿no? Cuando hay acontecimiento. Primero, bueno, esta cuestión de que estamos todos presentes en el mismo lugar, que todos participamos, pero podemos distinguir dos roles, ¿no? Podemos distinguir un rol que es alguien que hace o que entra en un juego, ¿no? En un juego en el que uno crea un mundo paralelo, simbólico, con el propio cuerpo, y su función sería la de una representación simbólica, dentro del, todo pensándolo en este contexto. Y también podríamos identificar este rol con la idea de aura, ¿no? El aura de Benjamin como algo que es lo iluminado, aquello a lo que tenemos que mirar, a lo que tenemos que prestar atención, que nos está contando algo. Como por ejemplo cuando nos expresamos con nuestro cuerpo con la intención de crear una forma, ¿no? O cuando estamos jugando en ronda con una pelota imaginaria que nos vamos pasando y esa pelota se transforma en cualquier cosa, ¿no? Entonces parece que switchamos de un rol y tenemos otro rol, que es el rol del que mira, ¿no? Del espectador, que asumimos al espectar, al observar eso otro que hay que mirar, a la espera de lo que va a pasar. Es un rol activo, estoy expectante, participo, es un rol constitutivo de esa experiencia, y sin este rol tampoco tendría sentido, porque nosotros somos los que les damos valor a ese rol. Entonces podríamos decir que el acontecimiento es una construcción efímera y experiencial que vamos configurando entre todos quienes participamos en él, en el marco de ciertas condiciones, convenciones, que en el aula son muy particulares, ¿no? En nuestras aulas en especial. Y bueno, no es como eso, como que a veces cuando podemos llegar después de por ahí unas cuantas clases en las que los chicos se sienten con la confianza, se dan el permiso de jugar, entonces van, depende del juego, switchando de un rol a otro, ¿no? Y casi ni nos damos cuenta, porque el juego es una experiencia en la que ya el tiempo no lo podemos medir de la misma manera que medimos el tiempo, un tiempo teórico, ¿no? Un tiempo en el que reflexionamos, en el que teorizamos, que por ahí eso lo hacemos después de la experiencia. Terminamos de hacer un juego, ¿no? En el aula después sí nos sentamos, che, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿No? Y ahí podemos conceptualizar, pero es un tiempo como que es posterior, ¿no? Al tiempo de lo que pasa en el momento en que hay expresión, ¿no? Como que aparecen todas estas cuestiones, que además son juegos que esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Hay primero un concepto que quería destacar, esto que decía por un lado vuelvo, ¿no? Esto que decía recién de nuestro rol de investigadores activos, tiene mucho que ver con lo que plantean acá en este libro Graciela Batallán, con la que hablamos Juli hace un tiempo. Ella es antropóloga de la UBA, y ella plantea que bueno, que nosotros somos docentes y que es re importante lo que pasa ahí, en la trinchera, ¿no? Y hay otro concepto, hay otro psicólogo que estuve leyendo, Fernando Ulloa, y él de lo que habla es de que, ¿dónde está su Ulloa? Lo familiar, habla de lo familiar, ¿no? De que lo familiar puede ser descrito de muchas maneras, pero me interesa señalar aquella situación donde bajo la impronta de la ternura, o poniéndonos también en esta época de tanta crueldad,
El otro día decíamos que que hay ternura, bueno, hay condiciones básicas, techo, comida y buen trato. Buen trato. Entonces, en el aula nosotros, con todas las condiciones esas que preparamos, aparece esta situación de ternura, que es como una situación ideal, preciosa. Y el sujeto no es solamente en estas situaciones hechura de la cultura, sino que hace cultura. O sea que nosotros tenemos que apuntar a un sujeto capaz, que se sienta capaz de transformar la realidad. No solamente que la reciba, sino que el sujeto sea hacedor de esa cultura. Y bueno, nada, esta posibilidad que tenemos nosotros como profes de producir en ellos transformaciones que van a tener repercusiones en toda la vida de los chicos, no solamente en la clase que va a quedar ahí, sino que eso realmente los va a transformar para todo lo demás. Bueno, esto es más o menos lo que quería decir. Bueno, damos por finalizada la mesa número 1.